En esta mañana, nuevamente nos presentamos delante del Señor, delante de su palabra, para oír su voz. Y por eso yo quiero invitarle a que usted vaya a Hechos, capítulo número 13. Continuamos en esta exposición consecutiva del libro de los Hechos y que es de enorme bendición para nosotros como iglesia el ir viendo cómo este libro de los Hechos va mostrando la obra de Cristo y la obra del Espíritu en medio de la iglesia naciente. Hechos capítulo número 13 es la invitación y quiero pedirle que vaya al texto que continúa, que es a partir del versículo número 13 también de este capítulo, Hechos 13, 13. ¿Sí? Y yo quiero invitarles a que cada uno de ustedes, sabiendo que estamos haciendo una exposición consecutiva de las Escrituras, pues que antes de que usted venga al culto, antes de que usted venga el domingo a estar en este tiempo de alabanza y de adoración al Señor, usted lea la Escritura, prepare su corazón, prepare su mente para lo que el Señor en la exposición de su palabra traerá a cada uno de nosotros. Y la mejor manera es orando, pero también leyendo. Usted ya sabe cuál es el texto que continúa, entonces léalo y de esa manera, antes de llegar a este lugar, prepare su corazón. Cuando nosotros dirigimos nuestra mirada a Hechos capítulo número 13, versículo 13 en adelante, nos encontramos que el viaje de Pablo y Bernabé continúan. Hace 8 días hablamos de que estando entonces la iglesia de Antioquía desarrollando el ministerio, el Espíritu dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo o Pablo para la obra que los he escogido, apartado justamente. Y ellos comenzaron un viaje entonces para llevar esa obra adelante que el Espíritu había determinado para ellos. Y quiero invitarles a que leamos el versículo número 13 y miremos cómo continúa este viaje para ellos. Dice el versículo 13: habiendo zarpado de Pafos, es decir, de Chipre. Chipre es podríamos decir, la isla más grande del Mediterráneo. Y dice, o continúa diciendo la escritura, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este Juan es Juan Marcos, el que tiempo después el Señor usaría para escribir el Evangelio de Marcos. Versículo 14. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. Y quiero contarles que en el Imperio Romano habían alrededor de 13 ciudades que tenían el nombre de Antioquía. Por eso es necesario aclarar de cuál de ellas se está hablando, y es Antioquía de Pisidia, que hoy es la actual Turquía. Y nosotros vemos este viaje como si estuviesen saliendo de Bogotá y yendo para Suacha, pero realmente este era un viaje de 450 kilómetros aproximadamente. Y no era un viaje ni en carro, ni en avión, sino a pie y quizás de pronto a caballo. Es como ir de esa manera de aquí hasta Quibdó, hasta Chocó, y enfrentando todas las cosas que en ese camino muy posiblemente sucederían. En el caso de nosotros, enfrentando grupos armados y demás. Pero Pablo y Bernabé, con los que estaban con ellos, emprendieron este viaje. Y sigue diciendo el texto: y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, es decir, de la lectura del Antiguo Testamento, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces, Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y vamos a hacer una pausa allí. Yo quiero invitarle a que usted trate de pensar un poco en
si aquí no se estuviese hablando de Pablo, de Bernabé, sino que se estuviese hablando de usted, se estuviese hablando de mí, de Andrés. Y quiero pedirle que usted se imagine entonces si al estar hablando de usted, llega un momento donde estando frente a muchas personas, toda la atención se centra en usted. Es decir, usted en ese momento tiene la atención de todas las personas, todos lo están mirando, todos están esperando usted qué va a decir o qué va a hablar. Y si es así, quiero hacerle esta pregunta. ¿Usted de qué hablaría? Usted está en medio de una reunión, muchas personas, pero todas se callan porque todas colocan su mirada en usted. ¿Y usted de qué hablaría? ¿Cuál sería el tema que usted tocaría en ese momento? Pregunta, les voy a dar algunas opciones. ¿Usted hablaría del mundial? Justamente hoy está terminando. ¿Quiénes son los que hoy disputan la final? Yo no sé si están dudando porque no quieren que les diga, no se han despegado del mundial. O porque realmente no están pendientes de eso. ¿Será? Muy bien. Quizás usted diría, pues todo el mundo está esperando que yo hablemos del mundial, un tema que a todos le interesa, un tema que desde hace mucho tiempo se estaba planteando y hoy ha llegado por fin al final. O otro posible tema. ¿Usted hablaría de la política? Mañana, por ejemplo, en nuestro país se establece, ¿qué se establece? Se establece un nuevo Congreso. Se establece entonces, tanto en la Asamblea como en el Congreso, unos nuevos dirigentes. Te diría, bueno, pues o hablemos de la interrupción que acaba de suceder. ¿Por qué pasó? O quizás usted diría, pues voy a hablar algo de mí, me voy a poner a contar alguna cosa de mi historia, me voy a poner a contar algo de lo que yo he vivido, quizás. Bueno, no sé, ¿usted de qué hablaría en una situación como esa cuando todo el mundo lo está observando? Pero sí quiero decirle que Pablo, teniendo la atención de todas las personas en ese momento, decidió hablar de una cosa, una sola cosa. Y el texto que tenemos por delante es un texto amplio, es un texto largo. Y yo quiero invitarle que usted esté dispuesto en esta mañana a leer. Sé que hay muchos que no son muy buenos para leer y otros menos con lo que tiene que ver con la escritura. Pero quiero pedirle que usted esté dispuesto en esta mañana a leer. Y en medio de esta lectura, si hubiésemos podido leer primero y preguntarnos todo este texto, ¿a qué apunta? ¿Qué es lo más importante de él? Pues hubiésemos notado que a lo que apunta el texto o lo que quiere resaltar el texto es lo que está en los versículos 38 y 39. Así que quiero invitarle a que usted dirija su atención a estos textos. Vamos a saltarnos hasta este texto y después regresaremos a donde terminamos de leer hace un momento. Cuando nosotros vamos a los versículos 38 y 39, encontramos que todo lo que está girando en torno a este texto tiene que ver con eso. Esta es el centro del texto y de esto fue lo que el apóstol Pablo se propuso hablar en medio de todas las personas que dirigieron a él su atención, que todos guardaron silencio y estuviesen dispuestos a escuchar. Vamos a ver si lo que el apóstol Pablo habló es también un tema que usted hablaría si estuviese en la misma situación. Dice el versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree.
podríamos decir, es el centro entonces de todo ese texto. Lo que todo ese texto nos lo está narrando para mostrarnos que este fue el tema de conversación de Pablo. Esto fue lo que Pablo quiso hablar, hacia donde Pablo llevó toda la conversación y podría decirle la predicación para llegar a este punto. Ahora, al haber leído este texto, yo quiero que usted piense, ¿y qué es lo que el apóstol Pablo se está proponiendo allí hablar? ¿Cuál es el tema ya aún mucho más puntual en este texto? Bien, lo que el apóstol Pablo quiso llevar a comprender, a entender, a pensar y a considerar a los judíos que estaban en este lugar, en Antioquía de Pisidia, y que estaban en la sinagoga, lo que él quiso llevarlos a pensar fue acerca de la justificación. El tema que él llevó a todos a considerar fue el tema de la justificación. De esto trató esa predicación de él en este lugar. ¿Usted ha escuchado acerca de la justificación? La justificación es una doctrina y voy a colocárselo de la manera como muchos teólogos lo han planteado. Estoy totalmente de acuerdo con esto y yo creo que usted también. La justificación es el corazón del evangelio. El evangelio es el mensaje que nosotros tenemos que predicar a muchos para que a través de esos que escuchan, el Espíritu Santo obre para salvación, llamándolos a la salvación. Pero en ese mensaje de predicar el evangelio, el corazón de ese mensaje es la justificación. Ahora, puede ser que usted diga, yo he escuchado acerca de la justificación. Y si le preguntara, ¿qué es la justificación? ¿Usted qué respondería? Porque voy a contarle, mientras que usted va pensando allí, resulta que en la medida en que el tiempo ha ido pasando y en la medida también de que se ha ido actualizando la escritura, si usted lee las nuevas versiones, esas versiones que son contemporáneas, que son un poco más fáciles de comprender en la escritura, esas versiones sacrifican términos que son de un alto contenido teológico para el cristiano hoy. Por ejemplo, las nuevas versiones muy actuales y muy fáciles de comprender, palabra de Dios para todos, Dios habla hoy, la Biblia al día, estas versiones sacrifican términos como por ejemplo la justificación. Sin embargo, el término usado en la escritura cuando el Señor la inspiró es justificación. Por eso algunos, aunque dicen lo he escuchado, no entienden mucho lo que eso significa porque se ha ido perdiendo el entendimiento de su significado. Pregunta, ¿qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? Bueno, yo quiero ayudarle un poco para que usted concluya lo que es la justificación. La justificación es una palabra que viene de un término griego, el cual es dikaiosis. Ese es el término griego de donde viene la justificación. Y este término griego, que es un sustantivo, viene de un verbo que es dikaio y que significa justificar. Ahora, habiéndole dicho esto, ¿ya quedó más claro para usted? ¿No? Bueno, así que entonces permítame ahora decírselo también de esta otra manera. La palabra justificación es un término legal. Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, con médicos, nosotros en muchos momentos quedamos como dirían por ahí, como condorito, plop, porque no entendemos. Usan términos que nosotros no manejamos. O cuando nosotros hablamos con un abogado pasa igual. Y cuando nosotros hablamos con un juez, también pasa similar en términos que se usan en esa jerga. Bueno, la palabra justificación es un término entonces que proviene de un ámbito legal. Es decir, es un lenguaje judicial y que es usado en tribunales.
Si quizás de pronto alguno de ustedes ha estado en un tribunal delante de un juez, en medio de una audiencia o cosas como estas, quizás de pronto allí ha escuchado usted este término. Y este es un término forense. Y lo que eso significa es que es un término que establece ya un dictamen final. El dictamen de un forense es el que determina qué es lo final que sucedió con una persona. Bueno, este término forense es lo final que sucede con esa persona de la que se está hablando. Y para ser mucho más puntual, el término justificación es un verbo que en la escritura ha sido usado 39 veces. Y de esas 39 veces, 29 las habló o las usó, lo usó el apóstol Pablo. Y lo usó en textos muy claros, que quiero invitarle a que veamos uno de ellos, donde en ese texto él usa el sustantivo. Romanos capítulo 4, versículo 25. Y yo sé que usted de pronto sigue ahí esperando, bueno, pero ¿qué es justificación? Porque todavía sigo sin entender muy claramente. La escritura misma nos lleva a comprender lo que es la justificación. Romanos capítulo 4, versículo número 25. Dice la palabra de nuestro Señor. El cual, haciendo referencia a Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y en este texto se nos habla entonces lo que es la justificación. Tanto se usa el término como se explica lo que es la justificación. Nuevamente lo leo. El cual, haciendo referencia a Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La palabra justificación, y quiero invitarles, por favor, ustedes, guárdenlo aquí en la mente, guárdenlo en el corazón, porque si usted es un creyente, es un cristiano, es alguien que ama a Cristo por causa de la obra que Él hizo en su vida, este término usted tiene que conocerlo, tiene que entenderlo y tiene que recordarlo, porque es el corazón de lo que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, ha hecho en usted. Dice entonces lo que significa este término. La justificación significa declarar justo y absorber de toda culpa. Eso es la justificación. Justificación es a una persona culpable de hecho, declararla justa y absolverla de toda culpa. Eso es la justificación. Ahora, ¿creen ustedes que esto tiene que ver con nosotros? Si usted ha sido un creyente, si usted ha sido alguien que el Señor ha salvado a través de Cristo, ¿tiene que ver con usted? Claro que tiene que ver con nosotros. Y yo quiero aún que usted piense mucho más en lo que significa este término. Dios, entonces, en el papel de juez, porque Dios es juez, Dios es el que determina a quién le dará según cómo ha sido su comportamiento. Dios en esa calidad de juez y en su tribunal, en el tribunal delante del cual todos tendrán que presentarse, usando este término judicial, este término forense, ¿qué es lo que Él hace allí en ese tribunal? Da una declaración y la declaración es justificado. Y ahora ya entendemos que lo que esa declaración significa es que aquel pecador que claramente ha sido encontrado en esa condición de pecador y que no puede decir lo contrario, no puede argumentar lo contrario, sino claramente es un pecador, recibe un dictamen final. Y ese dictamen final es que ha sido declarado inocente. Ha sido declarado inocente por el juez. Y este juez da esta declaración porque hay una base legal que le permite a ese juez, o sea Dios, dar esa declaración. Y esa base legal es que un inocente ha pagado por ese que era culpable y que ahora ese juez está declarando inocente. La pregunta es, ¿quién es el que pagó?
La respuesta a esa pregunta es Cristo. Así que el juez, Dios, lo que ha hecho entonces es declarar justo a alguien culpable, porque un inocente es el que pagó por la culpabilidad de ese que claramente era culpable. Y eso es lo que encierra de manera concreta la palabra justificación. Por eso la justificación es el corazón del evangelio. Sin que eso hubiese sucedido, no hubiese evangelio que predicar. Si no estuviese esta declaración hecha por este juez, Dios, sobre el pecador, no tendríamos nada que anunciar y no tendríamos nada que decir a nadie. Ahora, Pablo entonces, cuando les está predicando a estos hombres y mujeres judíos de Antioquía de Pisidia, toda la argumentación y todo lo que él va a hablar, y dentro de un momento lo vamos a leer, plantea, es para llegar allí y hablarles de la justificación. Nosotros entonces, teniendo esto claro, debemos entender que la justificación no es un proceso. La santificación sí es un proceso. Cada vez el Señor nos está llevando a ser más santos. Pero la justificación no es un proceso. La justificación es un acto judicial en el que un hombre, no por sus propios méritos, sino por los méritos de otro, de Cristo, recibe un acto legal en el que Dios lo declara justo. Pero no lo declara justo porque sí, porque le cayó bien, porque es quizás una buena persona. Lo declara justo porque ese culpable pecador ha puesto su fe en Cristo. Y es esa fe en Cristo la que entonces hace posible que ese pecador sea declarado justo por ese juez santo y perfecto que es Dios. Ahora yo creo que ya entendemos nuevamente, o lo entendemos por primera vez, lo que es la justificación. ¿Ha quedado claro? Espero que haya quedado claro para cada uno de nosotros, pero más que claro, que haya quedado guardado en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque si por algo nosotros tenemos que glorificar al Señor, si hay una razón por la cual nosotros exaltar el nombre de Dios, es por la justificación. Yo sé que muchos exaltan al Señor por sus bendiciones, por su cuidado, por su provisión, por su compañía. También exaltan al Señor porque Él está llevándolos a no desmayar en medio de la adversidad y de la angustia. Y todas estas cosas está bien. Pero si hay algo que debe mover nuestro corazón y que debe llevarnos con una enorme gratitud y deseo de adoración delante del Señor a exaltarlo a Él, es por la justificación. Porque el Señor nos ha declarado justos siendo injustos. Y ha sido así por la obra de Cristo que Él en la cruz realizó para poder hacer posible la salvación de los pecadores. Y todo llevándonos a una fe en Cristo. Yo quiero pedirle que usted escuche lo que dijo Lutero acerca de esta doctrina. Voy a pedirle que escuche lo que algunos reformadores o algunos teólogos en la historia de la teología justamente reformada han dicho. Escuche. Lutero dijo de esta doctrina: este es el artículo por el cual la iglesia se mantiene o cae. Así de importante vio Lutero la doctrina de la justificación dentro de la teología. Es el artículo por el cual la iglesia se mantiene o cae. Calvino dijo también de esta doctrina, la definió: la justificación es el eje sobre el cual gira la religión. Toda nuestra creencia religiosa, todo lo que nosotros creemos y consideramos acerca de Dios, de su palabra, de todo lo que Él ha revelado en la Escritura, todo gira en el eje de la justificación, dijo Calvino. John Stott dijo o advirtió que esta doctrina hiere el orgullo humano porque excluye las obras del hombre para salvación.
Si hay una de las cosas que la teología reformada ha tratado o ha intentado de dejar claro, es que el hombre no participa en la salvación. El hombre lo único que aporta para la salvación es su propio pecado. Pero muchos lo que quieren es mostrar de que el hombre sí tiene participación, de que el hombre sí es quien hace posible en una medida la salvación. Pero John Stott dijo no. Dijo, esta doctrina es ese tipo de doctrina que hiere el corazón del hombre, del orgullo humano, porque lo excluye a él de toda obra para la salvación. Y John Murray dijo lo siguiente: él subrayó que este es el acto libre de Dios de declarar justo al pecador. Así lo planteó John Murray. Este es el acto libre de Dios de declarar justo al pecador. Dios fue el que lo decidió. Dios estaba obligado a que el pecador fuera declarado justo. No. Pero sin embargo, Dios de una manera libre determinó que el pecador que justamente debía ser condenado podía ser declarado justo a través de la obra perfecta de Cristo, a través de esa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Habiendo entonces visto cómo algunos reformadores teólogos mencionaron estas cosas de la doctrina de la justificación, ahora quiero pedirle que veamos cómo el apóstol Pablo a estos judíos de Antioquía de Pisidia los lleva a centrar su atención en esta obra de justificación. Y para eso vamos a mirar cómo en su predicación lo hizo. Quiero compartirles algo que me sucedió cuando estaba estudiando justamente este texto. Yo creo que a veces uno como predicador tiene ínfulas de creer que uno es el que le corresponde dar a conocer un mensaje del cual deben hacer de su propio estudio, esfuerzo y análisis. Pero realmente lo mejor que uno pudiera hacer es que cuando va a textos, por ejemplo, como esos, donde encuentra una predicación inspirada por el Espíritu y transcrita en la palabra, uno lo que debiera hacer es guardar silencio y solamente leer. Y la palabra de Dios se encarga de todo lo demás. Bueno, sé que esto debiésemos hacer los predicadores. Sin embargo, tenemos en parte la tarea de ir aclarando y ampliando algunas cosas. Por eso quiero pedirle que vayamos y veamos en la lectura lo que el apóstol Pablo fue expresando en medio de esta predicación. Y ampliaremos algunas cosas en la lectura, pero mayormente pongamos atención en las palabras del apóstol Pablo. Lo primero que él hizo para llevar a todos estos hombres y mujeres a colocar su atención en la doctrina de la justificación fue recordarles de dónde venía Jesús. Fue lo primero. Así empezó la predicación el apóstol Pablo, recordándoles de dónde venía Jesús. Versículos 17 al 25. Leámoslos. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado, es decir, autoridad y victoria, los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando quitando a Saúl por su desobediencia, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo:
he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y no con esto, el texto, el apóstol Pablo está haciendo referencia que David era un hombre perfecto. Pero después de hacer este recuento del pueblo de Israel, escuchen lo que dice el versículo 23. De la descendencia de este, o sea de David, y conforme a la promesa hecha a David, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y yo quiero aquí que usted trate de preguntarse algo en este momento. ¿Jesús pudo haber aparecido de un momento a otro en medio del pueblo de Israel? Claro. Jesús pudo haber en algún momento a la edad de 30 años, en esa condición de adulto, haber llegado del desierto y aparecerse en medio de Jerusalén y comenzar a hablar y predicar el evangelio. Claro, ¿qué lo detenía para eso? Nada, él podía hacerlo. Sin embargo, todo este relato que cuenta el apóstol Pablo y que está narrado a lo largo y ancho de todo el Antiguo Testamento, está allí para llevarnos a comprender que Jesús era alguien que tenía una historia. Era alguien que venía de una descendencia. Y el propósito de esta descendencia era mostrar que Jesús era igual a cualquiera de ellos. Que Jesús era igual a cualquiera de los que pertenecía al pueblo judío. Que él no era alguien extraordinario en el sentido de no pertenecer al pueblo. Él era alguien que venía de la descendencia de David. En otras palabras, muestra este texto que él era un hombre más, un ser humano más, que había venido a estar en medio del pueblo como cumplimiento de esas promesas. Ahora, versículo 24. Vamos al versículo 24. Dice: antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy él, haciendo referencia al Mesías anunciado, a ese que desde el Antiguo Testamento había sido hablado de él. Continúa diciendo Pablo: mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Ahora, ¿a quién dice Pablo que estaba haciendo referencia Juan? A Jesús. Así que entonces, todo este recuento lo hace Pablo citando entonces el texto del Antiguo Testamento, las palabras de Juan, todo para mostrar que Jesús tenía una descendencia o venía de una descendencia, y que esa descendencia lo hacía, por un lado, un hombre como cualquier otro hombre, pero también lo hacía claramente el descendiente legítimo para ser rey en Israel. Esa es la primera parte de la predicación de Pablo, hablando de dónde viene Jesús. Pero ahora la segunda parte de la predicación del apóstol Pablo, ¿de qué les habla a estos judíos en Antioquía de Pisidia? Versículos 26 al 37. Les habló de qué sucedió con aquel que había sido anunciado, pero que ahora ya estaba en medio de ellos. Había estado en medio de este pueblo. Dice el versículo 26: varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y voy a hacer una pausa en esta parte de la lectura. El apóstol Pablo está haciendo o está mostrando una tremenda verdad que creo que tiene que ver con muchos de los que hoy están en este lugar. Asisten a las iglesias, o en este caso a las sinagogas, escuchan la lectura de la palabra, participan de los momentos de adoración, pero no ponen entendimiento
a lo que allí está siendo expuesto. Y esto era lo que estaba pasando con estos hombres. La escritura hablaba de Cristo y anunciaba a Cristo, pero ellos nunca se dieron a la tarea de comprender realmente qué era lo que estaba escrito. Y cuando Cristo llegó, lo rechazaron. Por eso es que nosotros vemos en las iglesias, y esta es un ejemplo de eso, vemos en las iglesias personas que escuchan, que participan, que oyen, y que su corazón está cerrado y su mente está cerrada al evangelio, porque a pesar de oír y de escuchar, cierran su corazón. Yo quiero contarles que cuando nosotros leemos este texto nos está hablando de que había un plan de Dios. Algunos han planteado, Dios tiene un plan A y quizás un plan B. Pues bien, Jesús vino como cumplimiento del plan y estuvo en medio del pueblo al cual Dios había planeado presentarse en medio de él como un hombre igual a todos los demás. Pero estando allí, quienes le vieron, le observaron, le conocieron, estuvieron compartiendo con él, a pesar de estar en sinagogas, escuchando, conociendo el mensaje y siendo instruidos, le rechazaron. Como digo, que también hoy sucede. Pero esto no entorpeció el plan de Dios. El plan de Dios siguió adelante. ¿Cuál era ese plan de Dios? Llevar a su hijo a la cruz, para que en la cruz él fuera la justificación de todos los que creerían en él. Ese era el plan A de Dios. Ahora, ¿existía un plan B? ¿Y qué pasaba si aquellos a los que él vino a anunciarles este mensaje no creerían? ¿Había que cambiar el plan? La respuesta es no, porque con Dios no hay plan B. Con Dios solamente hay plan A. Solo hay plan A. Solo hay un plan. Lo que está pasando con tu vida es lo que Dios ha determinado y no hay nada diferente a eso. Y eso tiene que darnos consuelo, porque eso significa que Dios ha traído entonces un plan eterno a desarrollar con nuestra vida. Y qué bueno que nuestra vida no está de aquí para allá, mirando Dios qué hace con nosotros. Esto sucedió con su hijo. No importó que quienes escucharon no entendieron. El plan A se desarrolló. Versículo 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. ¿Sabe cómo le llama la escritura a este momento en el que Jesús va con sus discípulos de Galilea a Jerusalén? Correcto. El camino a Emaús. Esto está relatado en Lucas capítulo 24, versículos 13 a 25. Pero allí no vamos a leer ese texto en este momento. Continuamos nosotros en la lectura entonces del versículo 31 de este capítulo 13. Los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, esos que caminaron con Jesús en el camino de Emaús. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, el cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo. Y si nosotros nos vamos al Salmo segundo, es el Salmo segundo o el Salmo 2, número 7. Y en este Salmo 2:7 dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El apóstol Pablo está haciendo referencia a un mensaje profético y mesiánico que aparece en este salmo. Y lo que esta expresión en este salmo está queriendo decir es que
en el momento en el que Jesucristo resucitó, no es que comenzó su existencia ahí para Dios. No es que a partir de este momento Dios lo consideró entonces su hijo, sino que lo que está queriendo decir esta expresión es que en su resurrección Jesús por el Padre estaba siendo reconocido como rey, como su hijo y verdadero rey, y ahora estaba exaltándolo por causa de vencer la muerte y de nuevamente presentarse con vida frente a ese pueblo, mostrando su poder mismo sobre la muerte misma. Esto era lo que había sido prometido al hijo y al descendiente de David, y con Cristo se estaba cumpliendo. Ahora, versículo 34, sigue diciendo el apóstol Pablo: y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así. Y cita ahora el apóstol Pablo otro texto del Antiguo Testamento: os daré las misericordias fieles de David. Esta es una cita de Isaías 55:3. Y lo que esto significa es que con la resurrección de Cristo está asegurada la resurrección de todos los demás que en Él confían y en Él creen. Con esto lo que se está queriendo decir es que las promesas hechas a Cristo son promesas también hechas a los suyos, a los que están en Él. Y así como Cristo resucitó, ¿qué nos dice la Escritura? También vosotros resucitaréis con Él. Esto es lo que está queriendo ahora decir el apóstol Pablo en su predicación. Pero él continúa, versículo 35. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Notan ustedes cómo el apóstol Pablo está citando una y otra vez el Antiguo Testamento? Esta cita ahora es del Salmo 16, versículo 10. Y lo que significa es que Dios no permitiría que en el caso de Cristo Él quedase en el sepulcro y su cuerpo viera corrupción. En otras palabras, se pudriera. Por eso entonces la profecía estaba en que Él resucitaría de una manera gloriosa. Pero esta resurrección nuevamente era para afirmar que así sucederá con los que en Cristo han muerto. Y yo aquí quiero nuevamente hacer una pausa y preguntar: ¿no son estas razones que expone el apóstol Pablo, citando el Antiguo Testamento varias veces, razones para nosotros exaltar y glorificar a nuestro Señor y saber que todo esto compone la doctrina de la justificación, que es una razón para glorificarle? ¿No es esto algo que nos debe mover a dar gloria y honra a su nombre una y otra vez sin cansarnos? Versículo 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según su voluntad de Dios o según la voluntad de Dios, durmió. Y aquí el apóstol Pablo hace una diferencia con David. Y cuando habla de que durmió, dice: David, después de haber hecho su labor y su trabajo, murió. Y fue redimido con sus padres y vio corrupción. Él sí. Pero dice: mas aquel a quien Dios levantó, ¿qué pasó con él? No vio corrupción. Eso sucederá con los que están en Cristo. Pregunta: si tú escuchas que por causa de la obra de Cristo has sido justificado y que por causa de la obra de Cristo ahora no pagarás por tus pecados y la condenación no llegará a tu vida, sino que después de estar en la muerte, después de pasar por el umbral de la muerte, serás resucitado, ¿qué piensas? ¿Qué te lleva esto a considerar? ¿Qué lleva esto a considerar tu mente y tu corazón? Creo que lo mismo que el apóstol Pablo está queriendo que todos los que le escuchan realmente piensen, y es: la justificación es lo mejor que le podía haber pasado a un ser humano. La justificación es lo mejor que una persona puede recibir por causa de la obra y la bendición de Dios para con su vida. Después entonces de hablarles de esto, de hablarles de la justificación en Jesús, lo que ahora entonces sucede
o de hablarles el preámbulo para la justificación en Jesús, ahora lo que sucede es que Pablo llega al punto del que hablábamos al principio. ¿Cuál es el centro de este texto? Si leemos toda esta predicación del apóstol Pablo, ¿qué es lo que el apóstol Pablo se propone decirles y que lleven a comprender estas personas, judíos, hombres y mujeres de Antioquía de Pisidia? Se propone esto. Volvámoslo a leer. Versículo número 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, o sea de Jesús, se os anuncia perdón de pecados. Nuevamente hagamos una pausa. Cuando llegamos a esta expresión dentro de esta parte central de la predicación de Pablo, nos encontramos con la terrible gravedad del ser humano, la condición más compleja del ser humano. ¿Cuál es? El pecado. Muchos viven la vida, y espero que no estén en esta mañana en este lugar, muchos viven su vida creyendo que el pecado no es un problema, creyendo que el pecado es un accidente, creyendo que el pecado es algo banal y ligero. Es algo que se puede quitar de la vida de nosotros con el entrar al baño, lavarnos con jabón, y de esa manera sale el pecado. O algunos consideran que el pecado es algo que pueden quitárselo de sí, como cuando uno se toma un purgante para que limpie todo el tracto digestivo. O algunos consideran que el pecado es como cuando uno se inyecta medicamentos para purificar la sangre, y de esa manera se soluciona el problema, el gran problema del pecado. Pero es así. El gran y terrible problema del hombre es su pecado. Tú tienes una condición terrible y es tu pecado. Es mi pecado. Algo que nosotros por nosotros mismos no podemos quitar ni limpiar de nuestras propias vidas. Yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo R.C. Sproul con respecto al pecado. Él dijo: no hay ninguna parte de nosotros que no haya sido alcanzada por el pecado. Nuestras mentes, nuestras voluntades y nuestros cuerpos se han visto afectados completamente por el mal. De allí es de donde viene entonces la doctrina, la primera doctrina de la gracia. Yo quiero pedirle que usted recuerde esa primera doctrina. ¿Cuál es la primer doctrina de la gracia que nosotros hemos sido llevados a comprender por la Escritura y que esta iglesia defiende como la doctrina para entender el resto del Evangelio? La depravación total o la corrupción total, o que el hombre es totalmente depravado, completamente pecador. Lo hemos dicho varias veces, el hombre no es un ser que es bueno, pero que de vez en cuando hace cosas malas. No, esa no es la descripción del hombre, y especialmente jóvenes y jovencitos que están en esta mañana en este lugar. Tengan esto claro en sus mentes, porque en los colegios les enseñan lo contrario. La verdad es, el hombre es un ser malo, completamente malo, perverso, pecador, que de vez en cuando hace cosas buenas, que de vez en cuando le da una rosa a la mamá, que de vez en cuando le obedece al papá, que de vez en cuando cumple con una tarea. Pero eso no lo hace bueno, porque cuando nosotros miramos los pensamientos, cuando nosotros miramos las intenciones del corazón, ¿qué encontramos en las personas que dicen que son buenas, pero de vez en cuando hacen cosas malas? Nuestros pensamientos revelan que somos completamente malos. Usted y yo lo sabemos más que cualquiera. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera
1. Seguimos leyendo la predicación del apóstol Pablo, versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Así que Pablo está diciendo, entonces, la ley no pudo justificarte. Y de eso es que yo quiero hablarte. De eso es que yo quiero que tú tengas claro. Todo esto te lo he dicho es por eso. Los judíos seguían creyendo que cumpliendo la ley podían ser justificados. ¿Tú crees eso? Yo sé que muchos dicen no, pero muchos viven la vida pensando que sí. Que creyendo que haciendo cosas buenas van a ganarse el favor de Dios. Y eso es contrario al mensaje de la Escritura. Pablo está diciendo, la ley no nos justifica. Antes, al contrario, la ley nos condena y nos muestra nuestro pecado. Pero es Cristo el único que nos puede justificar. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que entonces, claramente Pablo está diciendo, ¿confías en ti? ¿Confías en tus fuerzas, en tus capacidades, en lo que tú crees que puedes hacer para ganarte el favor de Dios? Pues estás equivocado, porque lo mismo pensaban los judíos. Y Pablo les dijo, la única manera de poder ser justificados es si se cree en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Por eso dice entonces, y termina diciendo nuevamente este versículo 39, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Esto era lo que el apóstol Pablo quería que estos judíos comprendieran. Pero ¿saben? Este mensaje no era solamente para los judíos. Este mensaje era también para nosotros, o es para nosotros. Esto es lo que quiere el apóstol Pablo que tú y yo hoy comprendamos. Pero después de hablarles de la justificación, que otra vez hemos hecho referencia a ella, ¿qué más siguió el apóstol Pablo en su predicación? Tercero. Lo tercero que el apóstol Pablo les menciona en su predicación es una advertencia. También nosotros seamos advertidos. Una advertencia. Que no fueran a rechazar a Jesús, quien justifica. Es increíble. Es increíble cómo personas pueden escuchar el verdadero evangelio. Es increíble cómo personas pueden estar delante de la verdad de la palabra de Dios y rechazarla. Y hacer oídos sordos. Eso pasa con muchos. Y en este lugar también hay personas que han escuchado, pero hacen caso omiso y no le prestan la verdadera atención a la verdad de este mensaje de la justificación. Escuchen lo que dice el versículo 40. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. ¿Y qué está dicho en los profetas? Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. ¿Por qué el apóstol Pablo cita esto? Es una cita de Habacuc 1:5. Este versículo es una advertencia la cual establece, así como Dios usó a los caldeos, o sea a los babilonios, para castigar a Israel, asimismo será con todo aquel que rechace y no crea. Todo aquel que rechace y no crea será castigado. Tendrá una condenación eterna. Sigue diciendo el versículo 41. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguno os la contare. ¿Y ahora de qué está hablando el apóstol Pablo haciendo esta advertencia? Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, en los días de Cristo se hizo una obra que continúa y que permanece clara hasta el día de hoy, pero que muchos no han creído. ¿Esa obra cuál es? La obra de la resurrección. La obra que da la exaltación a Cristo. La obra que lleva a que Cristo sea reconocido y sea entonces admirado y glorificado por muchos, pero que también es rechazado por otros. Pregunta:
tú actuarás de la misma manera de la cual el apóstol Pablo está diciendo, no lo hagan. No cometan el mismo error, no cometan el mismo pecado, no hagan lo mismo. ¿Tú lo cometerás? Serás también incrédulo y caerás en el error intelectual de pensar, ¿eso no tiene que ver conmigo? Yo puedo vivir mi vida de acuerdo a como considero, a como creo que debo vivirla. Cristo no le suma ni le resta a mi vida. ¿Tú caerás también en ese error? Ahora, después de haber predicado sobre la justificación en Cristo, ¿qué más el apóstol Pablo habla a estos creyentes? Versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga era el lugar donde se reunían 10 familias judías para adorar a Dios. Los gentiles, o sea, los no judíos, le rogaron que el siguiente día de reposo les hablara estas cosas. Como lo hemos dicho una y otra vez, muchos rechazan, sí. Y quizás, y quiera Dios que no, tú no seas uno de ellos. Pero así como muchos rechazan, muchos también creen y desean y anhelan más de la palabra del Señor. Por eso en el siguiente día de reposo les hablaron de estas cosas. Pregunta, ¿de qué les habló Pablo en el siguiente día de reposo? La respuesta fue de la justificación en Cristo, porque fue lo mismo. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraban en la gracia de Dios. ¿Notan ustedes? Versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Qué palabra? Permítame nuevamente insistirle. La justificación en Cristo. La salvación que en Cristo es posible por causa de su muerte en la cruz del Calvario. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo. ¿Y qué significa esa palabra? Autoridad. Dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Y nuevamente hago una pausa. ¿Notan que hay personas que escuchan, pero a pesar de eso no quieren? A pesar de eso se cierran, que son incrédulos y rechazan deliberadamente a Cristo. Aquí se está haciendo referencia a ellos. He aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo, con esto lo que está entonces ahora haciendo y que está relatando el escritor Lucas es, ¿no quisieron oír? Hay algunos que no quisieron escuchar, que no quisieron atender. Muy bien, entonces otros sí lo harán. Versículo 48, los gentiles. Y ya usted sabe quiénes son los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Yo quiero hacerle a usted esta pregunta en esta mañana. ¿Es usted de ese tipo de gentiles que quiere oír más de Cristo? ¿Es usted de ese tipo de gentiles que quiere escuchar más acerca de Dios y de su palabra? ¿Es usted de ese tipo de gentil que quiere ser instruido en lo que significa la justificación? Porque lo que hemos hablado en esta mañana con respecto a la justificación es solo un pequeño esbozo de lo que es la justificación. Pregunta, ¿usted es ese tipo de gentil del cual se habla aquí que dice, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna? ¿Qué está queriendo decir ahora el apóstol Pablo, o lo que está relatando el evento que está sucediendo allí con el apóstol Pablo? Escuchen.
Aunque para muchos pareciera que la salvación y la justificación pudiese ser algo que está sucediendo como improvisto, cada día están siendo justificados los que aparentemente cada día están creyendo. La Escritura nos dice que no. Hay un plan eterno de parte de Dios. ¿Y de qué se trata ese plan eterno de Dios? Ese plan eterno de Dios se trata de salvar a los que Él escogió, a los que Él planeó salvar desde antes de la fundación del mundo. Escuche lo que dice Romanos capítulo 8 versículos 29 al 30 en su primera parte. Porque a los que antes conoció, significa a los que antes intimó con ellos, los amó. Y está haciendo una referencia antes de la creación. Dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A estos, ¿qué hizo con ellos? También justificó. Este texto nos habla acerca de algo que se le conoce como la cadena de oro de la salvación, el ordo salutis. Se habla acerca allí de que el plan de justificación es un plan eterno. No es un plan al azar, no es un plan allí que está siendo llevado adelante día tras día sin saber qué sucederá el día de mañana. Este es un plan eterno. Pero muchos se han pegado de esto para plantear algo. Y quiero que usted lo escuche. ¿Sabe lo que muchos han planteado? ¿Y qué si yo no soy escogido? ¿Y qué si él o ella no son escogidos? Yo quiero decirte en esta mañana, esto no es algo que debe rondar nuestra mente. Si tú has escuchado el mensaje de salvación, reacciona ante él de una manera positiva y obedece, escucha, atiende y desea conocer más y más lo que es la justificación. Y a los demás, no te preguntes si alguien es escogido o no. Tu tarea y mi tarea es predicar como si todos fueran escogidos. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los prosélitos de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos, versículo 51, entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies. Y para quienes no saben qué significa esto, esta era una declaración profética del juicio. Una declaración que establecía, muy bien, ustedes no quieren oír, ustedes quieren rechazar y hacer a un lado lo que les ha sido expuesto. Está bien, entonces ya no tenemos parte con ustedes. Y escuchen, su incredulidad los deja sin excusa. Si hoy tú escuchas que el corazón del evangelio es la justificación, si hoy tú has oído que lo más importante dentro del evangelio es la justificación, y que es algo que tú debieras conocer, profundizar, cada día entender más, buscar más lo que eso significa, llenarte del entendimiento de esta doctrina, pero lo escuchas y lo haces a un lado, creo que entonces quien predica podría también decirle lo mismo: ya no tengo más parte con usted. Su incredulidad lo deja a usted sin excusa. Anhelo y oro al Señor que no sea así. Por eso yo quiero que veamos cómo termina este texto, que es lo que debe ser cuando cada uno de nosotros predica y llega al final de la exposición de la palabra. Dice, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Yo sé que usted ha notado que mi voz menguó, pero el hecho de que mi voz haya menguado no ha menguado el gozo de haber hablado de la justificación y de haber hablado de que en su vida y en mi vida, si algo debiese importarnos es la justificación misma
y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Saben cómo desciendo yo de este lugar después de hablar de esto? Desciendo con gozo y con alegría, aunque mi voz ya casi no me dé. Pero termino con la alegría de saber que he hablado de la obra de Cristo, la cual ha hecho posible la salvación de quienes estábamos en condenación. Ahora, permítame preguntarle, ¿y este gozo también está en usted? ¿O usted hará caso omiso? ¿Y usted seguirá su vida pensando en que esto no tiene que ver con usted y que no es importante, y por lo tanto seguirá haciendo su vida a su manera y como usted quiere? Yo quiero invitarle a que usted termine con el gozo de esta palabra y con el gozo del cual nos habla este texto. ¿Por qué? Porque Pablo anunció todo aquello que por la ley de Moisés no pudo llevarse a la justificación. Por medio de Cristo, la justificación es posible a todo aquel que en él cree. Le invito a creer si usted no lo ha hecho. Y si usted lo ha hecho, le invito a gozarse en la justificación, porque es la obra más gloriosa y grandiosa de nuestro Dios a través de Cristo en la cruz del Calvario. Oremos. Padre Celestial, yo en esta mañana doy gracias a ti por tu palabra. Doy gracias, Señor, porque tu palabra no está para contarnos historias, hablarnos de viajes y de personajes que se encuentran en el desarrollo de la misión. Tu palabra, Señor, principalmente está para llevarnos a comprender verdades tan fundamentales y tan importantes como la justificación. Señor, éramos culpables, aquellos que han creído, culpables completamente por causa de nuestro pecado. Nadie, ni nosotros mismos podíamos, Señor, justificarnos. No podíamos absolvernos, no podíamos hacer que no fuésemos responsables de nuestra propia culpa, y tampoco podíamos hacer que no fuésemos llevados a una condenación para pagar por nuestro propio pecado. Pero Cristo, pero Jesús, pero el Hijo de Dios, aquel que se hizo hombre, aquel que traía una historia desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, aquel que mostró ser un hombre como cualquiera y que fue rechazado y fue traicionado y llevado a una cruz, lo hizo para mostrar que este era un plan eterno, un plan contra el que nadie podía evitar que sucediera, porque había algo establecido por Dios Padre, y era que la obra completa de justificación se hiciese. Gracias, Padre Celestial, porque esta obra ha sido cumplida. Cristo ha muerto en la cruz del Calvario y Cristo ahora ha resucitado como un cumplimiento a la promesa de que todos aquellos que en Él creen también no solamente serán justificados, sino como Él seremos resucitados. Gracias, Padre Celestial, por causa de esta obra de Cristo. La justificación habla de la verdad y de la profundidad del Evangelio. Yo te ruego que los que estamos en esta mañana en este lugar tengamos un deseo de conocer mayormente una doctrina como esta. Que queramos, Señor, profundizar, que queramos adentrarnos, que queramos conocer mucho más lo que tu palabra enseña con respecto a esta verdad. Y que no seamos como aquellos que pretenden vivir una vida sin tener en cuenta lo que esto significa, sin realmente pensar y reaccionar frente a lo que esto significa, haciendo oídos sordos y viviendo sin la verdad de este evangelio y sin el cumplimiento de esta verdad de justificación en sus propias vidas. Te ruego que
aquí en este lugar y en esta mañana no hayan personas con esta condición. Te lo ruego, te lo clamo. Llama, Señor, a la salvación y al arrepentimiento y a la fe, para que puedan ser justificados y sus pecados puedan ser perdonados y borrados, Padre Celestial, por causa de la obra de Cristo, por causa de colocar su fe en Cristo, en el Salvador, en el único que puede justificar. Gracias, Señor, por tu palabra. Sean dadas a ti la gloria, buen Señor, la honra, Padre Celestial, por siempre y para siempre. Amén. Dios les bendiga.